Bienvenidos al quinto espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cómo están? En un momento les comparto mi pantalla, mientras cuéntenme cómo les ha ido, cómo les fue en el puente. Mientras vamos a nuestra presentación de diapositivas. Brenda dice, hola compañeros y asesora. Alondra dice, hola, buenas noches, asesora y compañeros. Buenas noches. Me alegra verla. Muy bien, vamos a ver primero cuál va a ser el programa para el día de hoy. Primero vamos a revisar el tema de el plagio para evitarlo. Después vamos a aprender sobre estética, sobre la experiencia estética, las categorías estéticas, y luego vamos a practicar cómo se realizaría una adaptación literaria. Al final aprenderemos un poco sobre literatura clásica grecorromana y luego tendremos una actividad interactiva. Muy bien, entonces comencemos. En cuanto al plagio, primero veamos qué es. El plagio consiste en copiar lo sustancial de una obra realizada por otra persona. También puede ser copiar solo una parte de una obra sin mencionar al autor, haciendo pasar a esa obra como propia. Y bueno, aquí tenemos algunas maneras en las que podemos evitar el plagio. Una manera es parafrasear y resumir el texto que consultamos, es decir, escribir con nuestras propias palabras las ideas principales de ese texto. Y también incluir cuál fue la fuente que consultamos. Otra forma de evitar el plagio es si queremos citar textualmente un fragmento de una obra, sí podemos hacerlo colocándolo entre comillas y después debemos agregar el nombre del autor y de la obra. Y bueno, finalmente debemos recordar incluir una bibliografía con todas las fuentes consultadas. Y aquí les muestro cómo podemos escribir nuestras referencias al final de nuestras actividades. Primero es la información del autor, empezando por su apellido y luego ya su nombre. Después, entre paréntesis, la fecha en que fue escrito el texto o en que fue realizado el video, si se trata de un video. Después, agregamos la información del título. Luego, la información de la fuente donde sacamos ese texto o ese video o lo que sea. Aquí sería, por ejemplo, el nombre de la página web, o si es un libro, bueno, la información de el título del libro y su editorial. Y bueno, si se trata de una página web, al final debemos escribir la URL, la dirección electrónica, y después escribir entre paréntesis cuándo consultaron esa página web. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre este tema? No, asesora. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a nuestro siguiente tema del día de hoy, que es la estética. La estética es una de las ramas de la filosofía y se encarga de estudiar la belleza y el sentimiento que esa belleza despierta en el ser humano. La estética también estudia la teoría del arte. Algunas preguntas que intenta contestar la estética son las siguientes. ¿Qué es lo bello y qué es el arte? Y
Para esta parte, me gustaría saber ustedes qué opinan. Para ustedes, ¿qué es lo bello y qué es el arte? Pueden comentarlo en el chat o por medio del micrófono. ¿Quién se anima? Una definición que ustedes realicen para determinar qué es lo bello y qué es el arte. Quizá pueden inspirarse en lo que hemos visto en las últimas semanas, ya que hemos leído varios textos literarios de varios tipos, poesía, novela, obras de teatro. ¿Qué tendría todo esto y también con otros tipos de arte como la pintura, la música? ¿Cómo lo definirían? Y en cuanto a lo bello, mm, puede ser quizá subjetivo. ¿Ustedes qué es lo que consideran bello? Aquí ya tenemos un mensaje en el chat. Alondra María dice, lo bello es lo bonito que se admira y el arte una manera de expresar alguna obra, una canción o un dibujo. Muy bien, exactamente lo bello es algo que podemos admirar y que es agradable cuando lo admiramos o lo percibimos. Y el arte, sí, exactamente es una manera de expresar sentimientos o pensamientos a través de varias maneras. Puede ser dibujo o música o literatura. Muy bien. Muchas gracias por esta participación. Y a ver, vamos a ver si tenemos otra participación. Si no, podemos pasar a nuestra siguiente diapositiva. Un momento. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es la experiencia estética. La experiencia estética es la manera que tiene el ser humano de encontrarse con todo lo que lo rodea, con el mundo, los fenómenos, circunstancias, objetos tanto naturales como creados por el hombre. Esta experiencia de encontrarse con lo que lo rodea le causa al ser humano emociones y sensaciones. Esto es la experiencia estética. Y algo interesante de la experiencia estética es que no solo está relacionada con la belleza, sino que hay otras categorías estéticas que vamos a revisar. Pero antes vamos a ver lo que Hilaria nos está compartiendo en el chat sobre lo bello y sobre el arte. Hilaria dice, lo bello es, qué hermosas son las flores y el arte es, Dios es la artista de las flores. Qué hermoso. Yo me lo imaginaría así al expresarme viendo las flores. Ah, muy bien, muy interesante. Hilaria nos lo comparte su definición de bello con un ejemplo. Para ella, lo bello es, por ejemplo, las flores y el arte es crear esas flores. Y en este caso, de creación de las flores, Dios sería el artista. Muy bien, muchas gracias por este ejemplo. Y Jacobo nos dice, buenas noches, asesora y compañeros. Buenas noches, Jacobo.
Muy bien, entonces vamos a ver las categorías estéticas. Primero vamos a ver lo bello. Desde la antigua Grecia, el concepto de belleza estaba relacionado con lo bueno, lo correcto y lo ideal. Se le caracterizaba con el orden, la proporción y la armonía. Aquí como ejemplo les puse una pintura de unas flores precisamente, parecido al ejemplo que nos mencionaba Hilaria. Unas flores de colores sobre el pasto. Y bueno, otra categoría estética es lo feo. La fealdad está relacionada con todo lo que nos genera una experiencia contraria a la belleza. Puede ser incomodidad y otros sentimientos más relacionados con lo negativo. Como ejemplo, les puse una pintura en la que podemos ver la basura acumulándose a la orilla de un lago o de un mar, quizá. Creo que es un lago. Y bueno, yo pienso que lo que el artista quería expresar es lo incómodo que es a veces ver la contaminación y saber que está dañando al ambiente. Después tenemos la categoría de lo sublime. Esto se refiere a lo excelso, lo eminente, algo elevado. Como ejemplo tenemos las pirámides que vemos en esta imagen, ya que es algo que nos impresiona cuando lo vemos y es algo elevado, impresionante. Después tenemos la categoría de lo cómico, que se refiere a todo aquello que genera risa o una sensación juguetona. Como ejemplo tenemos aquí a Charles Chaplin, quien solía participar en películas graciosas. Después tenemos lo trágico. Esta categoría estética está relacionada con acontecimientos funestos que son terribles. Como ejemplo tenemos esta imagen de Romeo y Julieta, donde vemos a Julieta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? También, gracias. Qué bueno que ya te uniste. Muy bien. Sí, les mencionaba que como ejemplo de lo trágico, tenemos aquí a Romeo y Julieta y vemos a Julieta abrazando a Romeo, quien pues murió y también ella. Luego tenemos lo grotesco. Esta categoría estética la podemos encontrar en obras artísticas en las que hay una transformación de lo real. Puede haber elementos extraños, absurdos o irracionales. Y como ejemplo tenemos aquí una criatura o monstruo que aparece en la película de El laberinto del fauno. Y que al verlo, pues vemos que es raro, algo que parece fuera de la realidad. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta sobre la experiencia estética o las categorías estéticas? Bueno, yo no llegué al principio. No sé si me puede dar un pequeño repaso o resumen. Claro que sí, Gracias. claro que sí. Lo único que vimos antes fue un poco sobre el plagio, solamente recordar que debemos incluir las fuentes y escribir con nuestras propias palabras las ideas que encontremos en otros textos. Después vimos que la estética es una rama de la filosofía que estudia lo bello y el arte. Luego también aprendimos que la experiencia estética es
la manera en que el ser humano se relaciona con lo que lo rodea y las sensaciones que le provocan. Y finalmente vimos las categorías estéticas, que son lo bello, lo feo, lo sublime, lo cómico, lo trágico y lo grotesco. Bueno, y comentábamos que lo sublime es algo elevado, algo que nos impresiona. Ok, muchas gracias. No, de nada. Muy bien, entonces déjenme revisar si en el chat tenemos alguna duda. Parece que no hay dudas. Ok, entonces podemos continuar a nuestro próximo tema, que son las adaptaciones literarias. Una adaptación literaria consiste en transformar una obra literaria a otro género o a otro medio. A otro género sería, por ejemplo, transformar una obra de teatro a una novela. Sería un ejemplo. Y cuando se transforma una obra literaria a otro medio, podría ser convertirla a película o a un videojuego. También se puede hacer una adaptación literaria al mismo género, pero con otro propósito. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, cuando hacen adaptación de un libro quizá complicado, como Don Quijote o la Ilíada o la Odisea, y lo hacen más simplificado para que sea más fácil de entender para los niños. Sería un ejemplo. Y otro tipo de adaptación es cuando se cambia un texto literario para crear una versión más actual, con sucesos que pasan en la época actual, que es lo que ustedes deben realizar en su actividad integradora 5. Y es por eso que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo. Primero vamos a leer una historia que pertenece al libro llamado Panchatantra. Y después vamos a ver cómo la podemos adaptar a la época actual. El Panchatantra es la colección más antigua de fábulas de la literatura sánscrita. Fue escrito aproximadamente en el siglo IV a.C. Está basada en colecciones anteriores de cuentos populares. Algunos temas principales de las narraciones son la amistad, la pérdida de la propiedad y la guerra. El propósito original de este libro era instruir a un joven príncipe. El texto original escrito en sánscrito se ha perdido, pero hay traducciones a otras lenguas que sí se conservan. Por ejemplo, el rey Alfonso X mandó traducir al castellano una versión árabe del Panchatantra, y el nuevo texto, ya traducido, lo tituló Kalila y Dimna. Muy bien, ahora sí vamos a leer uno de los cuentos de este libro. Se llama Cuento 2. En cierto lugar vivía un brahman llamado Devasarman. Recordemos que un brahman era un sacerdote en la India. Parió su mujer y dio a luz un niño. En el mismo día, una ichneumona parió un igneumoncito. Y aquí tenemos la imagen de un ichneumón. Llena de ternura, la brahmana, por el cariño que sentía hacia su hijo, crió al ichneumón como si lo fuera también, alimentándole con leche de sus pechos, ungiéndole con aceite, etc. Pero no se fiaba de él, pensando que, por instinto natural de raza, pudiera algún día causar daño al niño, pues se ha dicho, por indócil, feo, tonto, vicioso y depravado que sea un mal hijo, puede regocijar el corazón de sus padres. Dice el mundo con razón que el sándalo es refrigerante, pero no hay sándalo que iguale
al contacto del cuerpo de un hijo. Las gentes no desean el lazo de la amistad de su padre, por bueno y protector que sea, como desean el de su hijo. Pero un día acostó la mujer al niño en la cama. Cogió un cántaro de llevar agua y dijo a su marido: Brahmán, me voy al estanque por un cántaro de agua. Ten cuidado y guarda al niño del Icneumón. Apenas ella se fue, detrás de ella el Brahmán, dejando la casa sola, salió también a recoger limosna de donde pudiese. La mala suerte hizo que, entre tanto, saliese de su madriguera una serpiente negra. El Icneumón, que la conoció como enemiga natural de su raza, por defender a su hermano, trabó combate con ella y la hizo trizas. Alegre entonces, salió con la cara llena de sangre al encuentro de la madre, para manifestarle su proeza. Pero la madre, que le vio la cara llena de sangre, llena de temor, dijo: Este desalmado se me ha comido el niño. Y sin pensar más, enfurecida, le arrojó encima el cántaro lleno de agua. Y cuando, después de haber matado así al Icneumón, entró en su casa llorando, vio que el niño dormía tal como ella lo dejara, y cerca de él destrozada a la serpiente negra. Afligida entonces de haber matado al Icneumón, empezó a darse golpes en el pecho. Volvió entre tanto el Brahmán con la colecta de la limosna, y enseguida que lo vio la brahmana, que seguía llorando por la muerte del Icneumón, le dijo: Oh, alma codiciosa, dominado por la avaricia, no has hecho lo que te dije. Ahí tienes, pues, el fruto del árbol de tu desdicha, la muerte del hijo. Bien se ha dicho esto: no se ha de tener excesiva codicia, ni hay que renunciar a ella del todo. Al que se deja dominar por la codicia, le da vueltas una rueda sobre la cabeza. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les gustaría cambiarle para que creemos una versión en la época actual? 150 entre ¿cuánto? Alguien tiene su micrófono activado. ¿Qué? Lo de... Pues a ver. A ver, vamos a ver, ya tenemos aquí algo en el chat. Brenda dice: está muy bonita la reflexión. Sí, muy cierto que tiene varias reflexiones interesantes en un solo cuento, ¿no? Como la relación entre padres e hijos y la Ay, qué importancia grosero. de no tener excesiva codicia. Muy bien. Y ahora que me dicen, ¿qué les gustaría cambiar de este cuento para que sea más actual? Pueden ser los nombres, las profesiones, ¿Cómo? las actividades que realizan los Ay, qué personajes, grosero. los En la objetos. mañana sí, hice 2 tés. Uno, pues, un poquito de azúcar y otro con azúcar. Pues no Está quería del activado mío. un micrófono. Está activado un micrófono, si quieren pueden desactivarlo mientras, pero cuando quieran participar pueden activarlo nuevamente. Mientras tanto, los escucho en cuanto a qué les gustaría cambiarle a la historia, o también pueden escribirlo en el chat, como prefieran. Hola, soy Bren. Pues podríamos cambiarle tal vez, no sé, el personaje de Ileumon, porque a lo mejor no es algo que todos conocemos. Podríamos cambiarlo, no sé, por algún otro personaje. Y pues, Perfecto. creo que también a lo que se dedicaban los papás del niño también podría ser una manera de cambiarlo. Me parece bien. En lugar de este Igneumon, que es este animalito, ¿qué animalito les gustaría que esté en la historia?
A mí me gustaría un perro. Perfecto, va a ser un perro. Cuanto a las profesiones, ¿qué les gustaría que sea en lugar de que sean brahmanes? ¿Qué podría ser? Puede ser la que se les ocurra. Antes de cambiar la profesión, ¿qué es un brahman? Disculpe. Ah, sí, un brahman era un sacerdote en la India y pues como vemos en la historia también se dedicaba a la colecta de limosna, además de participar en las ceremonias religiosas. Entonces, ¿qué podría hacer en lugar de un brahman? Pues dando que, bueno, yo, por ejemplo, imaginando el escenario de la obra, pues algo que vaya como de acuerdo con eso, podría ser un campesino. Muy bien, sí, vamos a decir que va a ser un campesino. Y la mujer, ¿qué les gustaría que sea su profesión? ¿También campesina o otra cosa? Michelle dice, una doctora. Y Brenda dice, una ama de casa. Ah, muy bien, ya tenemos dos propuestas. Pues puede ser ambas, ¿no? A lo mejor la mitad del tiempo es doctora y la otra mitad del tiempo ama de casa. Queda muy bien. ¿Hay algo más que les gustaría cambiar? ¿Los nombres de los personajes si quieren? ¿O algo más que les gustaría cambiar? ¿O les parece que ya está lista? Creo que sí, ya cambiamos lo principal. Hilaria dice, podemos cambiar el personaje por un señor de campo y el animal podría ser un caballo o un perro. Y la esposa podría ser una mujer de familia. Muy bien, perfecto. Creo que sí coincide también con lo que han comentado los compañeros. Entonces, creo que ya la tenemos bastante bien. Vamos a ver cómo nos quedó. Había una vez un campesino llamado de Basarmán, el cual tenía una esposa que se dedicaba a ser ama de casa la mitad del tiempo, pero ella también era doctora, por lo que a veces tenía que ir a visitar a sus pacientes. Un día, ella tuvo un bebé y ese mismo día vieron frente a la casa que estaban haciendo un perrito. Entonces les dio mucha ternura ver que nació el mismo día que su bebé y decidieron adoptar también al perrito, el cual creció junto con el bebé. Sin embargo, el perrito rápidamente después de un año se volvió un perro muy grande, mientras que el bebé pues seguía siendo pequeño. Entonces, a la mamá le daba miedo que el perro fuera a morder al niño pequeño, por lo que siempre estaba vigilando muy bien al perro, aunque a la vez lo quería mucho, ya que lo consideraba parte de la familia. Un día, la mujer tuvo que ir a visitar a un paciente que estaba muy enfermo. Entonces le dijo a su esposo, de Basarmán, voy a ver a mi paciente, por favor quédate a cuidar a nuestro hijo, cuida que el perro no le vaya a hacer nada malo, no vayas a ningún lado. Y se fue a visitar a su paciente. Entonces, de Basarmán vio que no había mucho que hacer en la casa, el niño estaba tranquilo, también el perro, y dijo, voy a ir a ver cómo están mis plantas, ya que tengo que ir a regarlas
antes de que anochezca. Y se fue a regar sus plantas un poco lejos de la casa. En ese momento apareció una serpiente en el jardín y se acercó al niño. El perro, que quería mucho al niño, pues se fue a defenderlo y mordió a la serpiente hasta matarla. En ese momento llegó la madre y vio al perro lleno de sangre en su boca y se asustó mucho. Pensó que había mordido a su hijo. Entonces, rápidamente decidió ir a abandonar al perro. Ya no quiso tenerlo en casa. Lo llevó, lo corrió y volvió a entrar a su casa y encontró a su niño, a su bebé, muy tranquilo, dormido en su cama. Estaba a salvo y vio que en el jardín estaba la serpiente muerta. Entonces se dio cuenta de su error. Y en ese momento también llegó su esposo y le dijo: de Basarmán, te dije que te quedaras en casa y te fuiste no sé a dónde en lugar de cuidar a nuestro bebé. Y ahora, por tu culpa, yo ya llevé al perro lejos y ya no sé dónde está y nos quedamos sin nuestro perrito. Y ya, fin de la historia. ¿Qué les pareció nuestra adaptación? Nos quedó bien, ¿no creen? Sí, estuvo igual de interesante, pero con otros personajes. Ay, qué bueno que sí les gustó. Bueno, pues ya tenemos más o menos una idea de lo que hay que hacer en nuestra actividad 5. ¿Tienen alguna duda sobre las adaptaciones literarias? No, Muy bien. Déjenme ver en el chat, tampoco hay dudas. Ok, entonces, antes de pasar a nuestro siguiente tema, vamos por favor a nuestro segundo enlace de Zoom para que no se nos vaya a interrumpir. Nos vemos en el segundo enlace.